¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Ahora sí ya. Lo que pasa es que estaba bloqueado, pero ya. Un gusto, magistrado. Mi nombre es Buenas tardes. Arturo Aguayo Amao. Estoy como encargado ahorita de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema Penal, de Justicia Penal aquí en el Estado. Mucho gusto. Es un placer conocerlo, maestro. No, el gusto es mío también. Muchas Primero gracias que por la nada, invitación. pues desearles buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta conferencia. Para nosotros es un placer, es un gusto que nos haya podido acompañar en esta conferencia, magistrado, que nos apoye con este tema tan interesante. Eh, la verdad sabemos de su trayectoria, de su amplia experiencia en estos temas y pues no me resta más que agradecerle toda la colaboración que ha tenido para la comisión y, y pues sin más preámbulo, anunciarlo con la conferencia como usted bien lo indica, que es la responsabilidad parental desde el enfoque penal especializado. Les comento aquí a los participantes que el maestro Santiago Altamirano Escalante es magistrado especializado en justicia para adolescentes del estado de Yucatán. Pues, magistrado, cuando usted decida comenzar. No, pues muchas gracias. Antes que nada, de nueva cuenta, pues ponerme a sus órdenes. Hoy estamos aquí con ustedes con este gran tema. Es un tema que poco a poco tratamos aquí en el estado de consolidar una doctrina que pueda darnos una explicación más allá de los simples hechos que en el ámbito de la ley general, en la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, pues califica en su momento a través del proceso acusatorio oral y que de una otra manera pareciera que tuviéramos el temor de abarcar el concepto del tutelarismo, que si bien es cierto, hoy nos encontramos ya lejos de él, pues también lo es que al final de esta conferencia, en las conclusiones, explicaremos el por qué hay gran trascendencia de la parte familiar en el tema relacionado con las, como dice el propio artículo 18, aquellas conductas tipificadas como delitos o hechos tipificados como delitos de acuerdo a la última reforma, en donde se hace ver que la consecuencia pues es una consecuencia que a pesar de existir un proceso penal, es un proceso penal garantista, pero modalizado y poco a poco iremos explicando cuál es el punto al que queremos llegar con esta doctrina. Sin mayor preámbulo más que el que les acabo de dar, yo les voy a poner en la mesa 5 conceptos, 5 indicadores, más bien 4, concretándolo a cuatro en los que abordaremos el tema. Insisto, es un tema en el que estamos tomando la experticia de lo que hemos venido viviendo y de lo que se ha venido actuando y de los resultados que hemos tenido en algunos casos derivados de una medición que hemos tomado la decisión de hacer y que esta medición nos ha permitido visualizar la importancia que hay del conocer, además de todos los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte y de aquellos que también no es parte del Estado mexicano, pero que protege derechos humanos, que van junto de la mano con todo el ámbito del derecho familiar y que en esta ocasión, pues bueno, les quiero decir que es primera ocasión que voy a hablar sobre el tema visto desde esta manera, en virtud precisamente de que, pues bueno, yo creo que ya es tiempo de entender que no hay un choque de sistemas. Y cuando hay un choque de sistemas me refiero al sistema de protección y al sistema de responsabilidad. Sistema de protección visto desde el enfoque
de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el enfoque que tiene el sistema de responsabilidad a través del sistema integral de justicia penal, ya hoy penal, para adolescentes. Y esos 4 puntos, les había dicho 5, no lo vamos a concretar a 4, son los siguientes. El primero, pues, es hablar un poco acerca de la situación previa a lo que imperaba en las normas, lo que imperaba en nuestro país antes de la gran reforma del 2011 al artículo 18 constitucional, y que hoy se denomina Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que ni siquiera está contenido en el cuerpo del párrafo 4 del artículo 18 constitucional, ya que ahí nada más se habla del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y que hoy, de acuerdo a la ley nacional, pues es el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, claramente ya dispuesto en la ley nacional. El segundo punto es, ¿por qué el cambio de denominación de responsabilidad parental, como está plasmado en el texto del título de esta plática que vamos a tener, que estamos teniendo con ustedes, y que viene de cierta forma con gran impulso a nivel internacional a sustituir el que conocemos como patria potestad? Ese sería el segundo punto. El tercer punto es cuándo se da el cambio de paradigma acerca de cómo el Estado mexicano disponía a través de su política criminal el tema relacionado con las consecuencias penales, y a partir de cuándo se rompe este paradigma que vino arrastrándose desde la Constitución de 1917 y que le permitió al Estado mexicano cambiar esta política criminal en virtud precisamente de una reforma constitucional. El último punto, pues, es hablar un poco acerca de lo que sería el cuarto punto, de cuál es la finalidad hoy de la justicia penal para adolescentes, en virtud precisamente de poder hacer una conclusión y llegar al nexo correspondiente que tiene que ver entre el tema penal y la responsabilidad parental. ¿Hasta qué punto hay una conexión entre la responsabilidad parental y el tema penal, en este caso, de los adolescentes? Y para ello daría inicio con el primer punto. Y el primer punto, pues, es aquel que yo les explicaba, que tiene que ver con una retrospectiva de lo acontecido a lo largo de los años en el Estado mexicano, en virtud precisamente de cuáles eran aquellas cosas que existían en lugar de lo que hoy existe, que conocemos como Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y cuando digo aquellas cosas me refiero, por supuesto, a los distintos modelos. Aquellos modelos que imperaron a lo largo de las distintas naciones, principalmente americanas, y que nos fueron llevando a ir dando tumbos, experimentando una serie de modelos que no terminaban de concretar el espíritu principal de lo que a partir de 1989 se dispuso en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y esa convención, que no surge en ese momento específicamente, es decir, que no nace y ve luz en ese año, sino que también, como pudiéramos hacer la ejemplificación de cómo se fue
finalmente concibiendo la convención, pues tuvo un proceso finalmente que pudiéramos llamarle, que fue el proceso de concepción, que para un ser humano pues lleva hoy 9 meses, y que en el caso de la justicia penal para adolescentes, concebida como tal en la propia convención, pues nace o se insemina su nacimiento a partir precisamente de la Declaración de Ginebra, conocida esta como la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas, en el año 1924, en donde el contenido de esta norma pues solamente eran 5 principios, y que estos 5 principios fueron el primer escalón o la primera etapa, el primer momento de concepción de lo que se concretó en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Después vino para el año de 1949 el escalón en donde vino ahora sí de forma directa a darse a conocer la Declaración de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, que seguía siendo un instrumento pues de buena voluntad, de buena fe, que no se había concretado en un acuerdo internacional como un instrumento que les permitiera a los países miembros de la Organización de las Naciones, ahora Organización de Naciones Unidas, antes Organización de las Naciones, ir concretando este cambio de visión de cuál debe ser finalmente la disposición jurídica que debe tener el Estado para hacer valer tanto los derechos como las obligaciones de los niños, niñas y adolescentes. Y esto, pues sí, se viene a concretar en el año de 1989, ya cuando se forma la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde en un primer momento todos los países pertenecientes, a excepción de 2 naciones, se adhieren y hacen suyo el contenido de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que en específico en el caso del Estado mexicano, pues a través, como lo dispone la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la aceptación del Senado para que pudiera autorizar, como sucede con cualquier instrumento internacional, el Estado mexicano es a partir del año 1990, cuando ya toma nota del contenido de la convención y empieza a hacer valer todos los parámetros ahí dispuestos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por la parte jurídica, esto es lo que viene a dar la pauta a la existencia de 3 grandes momentos en el Estado mexicano. Y esos 3 grandes momentos suceden a partir del contenido de uno de los principios de la propia Declaración de Ginebra de 1924, en donde se hablaba de la protección, de la más amplia protección al menor de edad. Entendido este menor de edad como aquel que queda claramente ya establecido dentro de la convención, aquel ser humano que tuviera menos de 18 años de edad. Y es así como en el Estado mexicano, antes de esta etapa, a partir del 2016, cuando nace la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como empieza a experimentar la aplicación de distintos modelos. Si bien es cierto, a partir de la Constitución del Cádiz, la parte relacionada con el ámbito penal vigente en nuestro país y lo
pongo en la mesa en virtud de que lo que existía antes en mayor preponderancia dentro de la normatividad jurídica mexicana, pues no era otra cosa más que el contexto del contenido de la Constitución de Cádiz. Y el preámbulo, en mayor o menor medida, no hacía referencia, el preámbulo jurídico de este instrumento, no hacía referencia a cuál debería ser el, la acción, la consecuencia a tomar en el caso de la participación de un menor de edad en un hecho tipificado en la ley como delito. Y por esa razón, la normatividad naciente a partir de la Constitución de 1917, pues no hablaba en específico en ningún momento de los menores de edad. Y es así como el Estado mexicano, en su inicio como nación libre y soberana a partir de la Constitución de 1917, que ni siquiera en su Constitución establece un parámetro que pudiera determinar cuál iba a ser finalmente la disposición aplicable al tema de los niños, niñas y adolescentes. Viene un primer cambio, algo que yo he denominado en otras conferencias, en la que hablo precisamente de los pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes, y que en el marco de esta conferencia hablo de, en determinado momento de ella, hablo de qué es lo que le da sustento, al sustento y sustancia jurídica al tema de la justicia penal para adolescentes. Y es el hecho de que en un primer momento la Constitución, después de 1917, casi 30 años después, viene a reconocer en su artículo 18 la existencia de los menores infractores. En ese contexto estaba dentro de la Constitución, y ese para mí sería el primer paradigma, que sería parte del triunvirato del paradigma de la justicia penal para adolescentes. Y es así como surge el primer modelo proteccionista, denominado proteccionista, de aplicación en nuestro país, en donde el Estado mexicano, derivado de esa fracción, de ese principio del que les hablaba y que hacía mención con respecto a su contenido dentro de la Declaración de Ginebra, que refería la más amplia protección al menor de edad, como se interpreta de esta manera, y el Estado dispone la creación jurídica de los menores infractores, mismos que con el tiempo, en el transcurso del tiempo, y que no viene a ser hasta el año 2005, cuando en nuestra Constitución surge el esquema del primer momento de lo que nosotros, muchos de los que somos operadores del sistema, empezamos a conocer como el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y es así como el Estado mexicano incrusta la posibilidad de este sistema en el segundo triunvirato de paradigmas, del que yo denomino en mi conferencia de los pilares constitucionales del sistema integral de justicia penal para adolescentes, como surge, pero surge en un esquema entendido como aquel en el que los adolescentes que cometieran conductas tipificadas como delitos, así lo decía el texto de la Constitución, iban a ser atendidos por el sistema integral de justicia penal para adolescentes. ¿Cuándo se rompe este segundo paradigma? Después del primero que ya les mencioné, que habla precisamente del inicio del tema de los menores infractores. Pues bueno, se rompe en el año 2011, cuando se hace una tercera modificación importante al artículo 18 constitucional, y el contexto cambia de hacer referencia a aquellos menores infractores
que en la reforma del 2005 se les denomina adolescentes que cometan una conducta tipificada como delito y pasa a contener la Constitución hechos tipificados como delitos, que sean partícipes o participen en un hecho tipificado por la ley penal como delito. Y esto le da una trascendencia importantísima al sistema integral de justicia penal para adolescentes. Los dos últimos paradigmas le dan sustancia al sistema integral de justicia penal para adolescentes. A partir del surgimiento del segundo modelo de aplicación, que viene a ser el tutelarista, es cuando se hace un poco más de divulgación y conocimiento de la existencia de los menores infractores, como aún todavía algunas personas lo señalan. Y ello fue así en virtud precisamente del contexto relacionado con esta reforma en la Constitución, en donde los estigmatiza de esta manera y le permite a los distintos estados, San Luis Potosí fue el primero de ellos, después fue la ley federal, ley penal federal, en donde se plasmó la existencia de los correccionales de menores, en donde fue el primer momento de los consejos tutelares, en virtud de que funcionaban, como su nombre lo dice, como establecimientos en donde a través de un consejo se determinaban las conductas de los menores. Pero esas conductas, y cierro el tema de los tres paradigmas o el triunvirato de los paradigmas, con estas reformas, el espacio de atención que era dispuesto por el Estado mexicano cuando fueron correccionales de menores, que eran atendidos por un consejo, y luego cuando se convirtieron en consejos tutelares de menores, aún no clarificaba cuál iba a ser el camino que iba a seguir el Estado mexicano con respecto a las conductas y con respecto al tema de las distintas materias del derecho. Es decir, hasta ese momento, hasta antes de la reforma del 2005, los correccionales de menores y los consejos tutelares de menores conocían de una diversidad de aspectos del derecho aplicables a los menores de edad. Si se han dado cuenta, hasta este momento he venido refiriéndome constantemente a ellos como menores de edad. Y esto es así en virtud de que en el tercer punto del que les hablé, vamos a tocar a partir de que a un momento jurídicamente deja de llamárseles menores de edad. ¿Y por qué cambia? Y hay trascendencia en este cambio. Pero bien, el contexto, regresándome a lo que sucedía en el Estado mexicano con respecto al tema de los distintos modelos aplicables, pues hacía que el Estado mexicano absorbiera toda la responsabilidad. Y cuando digo toda la responsabilidad, es el hecho de que la tutela, que la conocemos dentro del ámbito familiar, pasaba a ser una responsabilidad del Estado. Y por eso en la segunda etapa del modelo tutelarista, se convierten aquellos lugares, aquellas instituciones, se transforman de correccionales a consejos tutelares de menores, porque la tutela de estos menores de distintos ámbitos del derecho que tuviera la conducta que cometieran era conocida por el Estado a través de estas instituciones. Es decir, cuando hago referencia a las distintas materias del derecho, bueno, pues es como que en este momento revisáramos un tema relacionado con el ámbito laboral, y pues este asunto del ámbito laboral, al ser menor de edad, decía que después aclararé por qué sigo diciendo menor de edad. Si era menor de edad, pues bueno, tenían que conocer, en su caso, la correccional, o en su caso, cuando se denominó consejo tutelar, el consejo tutelar. Si era un asunto civil, pues también tenían la potestad de conocer los consejos tutelares, las correccionales de menores.
Si era un asunto eminentemente familiar, pensando en el aspecto que pues, en algunos estados todavía están conjuntos la parte civil y familiar, a diferencia del caso del estado de Yucatán, que ya está separada la parte civil de la parte familiar. Si era un asunto de índole familiar, pues también conocían los consejos tutelares de menores. Y claro, no queda fuera el ámbito del derecho penal. Todo lo que estaba dentro de lo que en aquel entonces se conocía como códigos de defensa social, pues que abarcaba el ámbito criminal dispuesto por el Estado mexicano, pues bueno, también era parte de los consejos tutelares de menores. Y es así como se fue desarrollando y concreto el tema yo de cuál era la situación previa a lo que hoy conocemos como sistema de justicia para adolescentes, para dejar en claro lo que prevalecía antes del sistema integral de justicia penal para adolescentes, puntualizando específicamente en esta arbitraria decisión del Estado mexicano de hacer para sí la responsabilidad desde el ámbito de la tutela de cualquier conducta ejecutada por un menor de edad y que pudiera representar un posible sujeto a un sistema tutelar, a través de los cuales se disponía de distintas maneras cuál iba a ser la consecuencia, asumiendo el Estado, como dije, de manera arbitraria, toda la responsabilidad. Y cuando digo toda la responsabilidad, me refiero al hecho de la formación de un ser humano. Es decir, las consecuencias dispuestas en las normas vigentes de aquel entonces no han cambiado mucho. Siempre hablan de un tratamiento, y ese tratamiento es un tratamiento socioeducativo. Y siempre ha sido así, desde cuando eran correccionales hasta cuando fueron consejos tutelares. Y hoy no ha cambiado ese aspecto. Ese aspecto habla también, en la actualidad, de una consecuencia socioeducativa. Pero en ese momento de los correccionales y los consejos tutelares, pues el Estado hacía para sí esa responsabilidad, quitando y haciendo a un lado a los padres de familia. Ahora bien, dijimos 4 puntos. No era broma de que eran 5, sí iban a ser 5, pero bueno, nos vamos a quedar en 4 puntos. El segundo punto habla, como dije, ¿por qué el cambio de denominación de responsabilidad parental en lugar de patria potestad? Es un contexto diferente del ámbito internacional. Y en este ámbito doctrinal podemos encontrar que, por ejemplo, la definición de lo que podemos entender como responsabilidad parental sería conjunto de obligaciones y derechos, conjunto de obligaciones y derechos que los padres tienen sobre sus hijos menores de edad. Y ahorita vamos a ver qué dice la patria potestad. En este caso es conjunto de obligaciones y derechos que los padres tienen sobre los hijos menores de edad. ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad parental? Aquella que el Estado mexicano decidió de manera arbitraria quitarle a los padres de familia en virtud de una conducta en la que las normas vigentes le permitían al Estado llevar un disque proceso en condiciones totalmente violatorias de derechos humanos hasta el año 2005, pues bueno, la finalidad de la responsabilidad parental, como lo dice el principio aquel del que les hablé en la Declaración de Ginebra, es proteger a los menores de edad y garantizar su desarrollo y formación integral. Esa es la finalidad de la responsabilidad parental. Hacia allá debe tender la responsabilidad parental. En cambio, en el tema de la patria potestad, se habla de que es un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan y se imponen legalmente a los ascendientes,
Aquí estamos hablando de una imposición que disponen los padres de familia. Y regresemos un poquito a la responsabilidad parental. Y entonces la responsabilidad parental, pues es un conjunto de derechos y obligaciones que los padres tienen sobre los hijos. En la patria potestad los imponen y en la responsabilidad parental las tienen. Muy distinto, muy distinto. ¿A quién corresponde el ejercicio? Pues corresponde a aquellos procreadores de los hijos. De ellos es la responsabilidad, no es del Estado como teníamos en el pasado previsto, no, no es del Estado, es de los padres, de aquellos padres que fueran o no biológicos y que procrearon este hijo. Puede ser de manera conjunta o puede ser de manera separada. Va a depender de la situación legal en la que se encuentren estos padres biológicos o estos padres adoptivos. Ahora, si no estuvieran, hubiera un juicio de interdicción, pues sí les va a corresponder a los abuelos, pero solamente en el caso de, lo cual no significa que se les retira esta responsabilidad parental a los. ¿En virtud de qué? En virtud de que no puede ser posible que los padres queden ajenos a una gran tarea, que es la tarea de formar. Y esa gran tarea de formar, en el pasado, el Estado se las quitaba de manera arbitraria, siendo totalmente una obligación. Me voy a permitir leerles lo que dice en el caso del Estado de Yucatán, el artículo 5, 6 y 7 del Código de Familia, y que habla precisamente de esta situación de la que estamos platicando y que tiene que ver con la responsabilidad parental. Dice el artículo 5 que las personas o instituciones que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños, adolescentes o de las personas incapacitadas tienen la obligación de velar por la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y las demás necesarias para su desarrollo integral. Eso es lo que dice el artículo 5. ¿Y cuál es la finalidad de la aplicación de medidas en un sistema de justicia penal para adolescentes? No es otra que la aplicación de un tratamiento que abarque un aspecto de alimentación, un aspecto de salud, un aspecto de educación, un aspecto de sano esparcimiento y también todas aquellas que le permitan alcanzar su desarrollo integral. Esa es la finalidad de una sentencia condenatoria en el sistema de justicia penal para adolescentes. Esa es la finalidad. Aquí empezamos a encontrar el nexo y el vínculo entre la responsabilidad parental y el tema penal o la finalidad penal del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Aquí es donde empezamos a encontrar el nexo de aquello que digo que es una responsabilidad de los padres. Aquí podemos empezar inclusive a entender el por qué la ley nacional tiende más a dejar en libertad y más que poner en libertad, a seguir un proceso o llevar un tratamiento en libertad a los adolescentes que fueran encontrados responsables a través de un proceso garantista bajo las reglas del sistema acusatorio y oral y en específico, ya no de todas las materias del derecho, sino del tema penal. ¿Qué dice el artículo 6 del Código de Familia? El artículo 6 del Código de Familia dice que todos los miembros de la familia se deben respeto, protección y ayuda recíproca que aseguran el sano desarrollo de la familia. Otro aspecto a considerar dentro de esta sentencia cuando fuera condenatoria y que le permita al joven tener este nexo con la familia y que aún inclusive siendo una sentencia con tratamiento interno, tiene que ir llevado de la mano de la familia. Esos son los alcances que tiene finalmente el entender la responsabilidad parental desde el aspecto de la nueva tendencia de la doctrina actual internacional.
¿Qué dice el artículo 7 del Código de Familia? Dice, las instituciones del Estado en el ámbito de su competencia promoverán la organización y desarrollo y protección de la familia, estableciendo las bases que faciliten el surgimiento y la celebración del matrimonio y el ejercicio de los derechos derivados del concubinato, así como aquellos que deriven de otras leyes. Deben también promover el reconocimiento y protección de todos los miembros de la familia y adecuada comunicación entre eso. Entonces, finalmente, la responsabilidad parental no es otra cosa que un aspecto que debe prevalecer en el ámbito del derecho familiar, pero también que debe prevalecer en los fines del sistema de justicia penal. Es así como la visión de la responsabilidad parental está siendo vista en la actualidad y que hoy, como dije al principio de esta plática, nos ha permitido a nosotros, los operadores del sistema de justicia penal en el Estado, ir concibiendo este vínculo y este nexo sin que llegue al punto tal de la parte tutelarista. Es así como cierro el segundo punto del que les hablaba y que decía yo que por qué el cambio de denominación de responsabilidad parental en lugar de patria potestad. Entrando al tercer punto de esta exposición, dije que sería el cambio de paradigma acerca de cómo el Estado determinó cambiar la situación jurídica de los adolescentes, es decir, en qué momento el Estado ya dejó de entender malinterpretar esta protección integral, ahí dando tumbos, creando modelos de atención a tema de menores de edad y que clarificó y diseñó un rumbo claro y que pudiera ser garantista. Pues este paradigma fue el segundo de aquel que denominé yo el triunvirato de los paradigmas de la justicia penal para adolescentes como sustento de la Constitución, como pilar de la Constitución. Y se da en el año precisamente 2005. En la redacción del propio artículo 18 podemos hoy interpretar de manera intrínseca el contexto y la visión que se tuvo con esta reforma. En virtud precisamente quedó clarificado que los aspectos relacionados con, primero que nada, con el derecho en general, iban a quedar claros. Todo lo correspondiente a cualquier otra rama del derecho en donde estuvieran involucrados menores de edad sería atendida por la rama del derecho correspondiente, con sus límites. Si hablamos de límite laboral, pues hoy tenemos en el artículo 123 un límite de edad para que puedan trabajar. Si habláramos, por ejemplo, del tema del matrimonio de los menores de edad, hoy tenemos en la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la prohibición de cualquier matrimonio entre menores de edad. Si habláramos de un tema relacionado con pues una herencia o algo que fuera bien del menor de edad, pues bueno, será atendido por la norma correspondiente, ya no por los consejos tutelares, ya no por la correccional de menores y ya no por el sistema integral de justicia, claramente está en la ley nacional penal para adolescentes. Es así como esta reforma, en su contexto, habla, abriendo un poquito la visión, de cómo el Estado mexicano determinó tener tres consecuencias derivadas de una política criminal penal. Tres consecuencias a tres segmentos de la población. Tres consecuencias distintas y distantes para tres segmentos de la población. En el párrafo cuarto del artículo 18 constitucional encontramos la relacionada con dos grupos etarios, pero hablo del poblacional, no de los que habla la ley nacional, hablo del poblacional. Y los grupos etarios a los que hace referencia desde el 2005
la Constitución, en su párrafo cuarto, es al grupo etario denominado adolescentes, que son aquellos que tengan 12 años cumplidos a menos de 18. Ese es un grupo etario. Y al final del párrafo cuarto habla de los menores de 18 años, de los menores de 12 años de edad, que esos son niños y niñas. Es así como a partir de ese año 2005 dejó el derecho penal y la Constitución de referirse a menores de edad en general, como antes se refería, con consecuencias aplicables a través de distintas instituciones. Y como claramente dispuso que surgirían tres grupos, segmentó a la población en tres grupos. Los niños, niñas, hasta menos de 12, los adolescentes de 12 a menos de 18, y por lógica, que no lo dice el cuarto constitucional, pero es una consecuencia lógica, los que tengan 18 en adelante. Esos son los tres grupos en los que la política criminal del Estado mexicano por fin decidió dividir las consecuencias penales y se enfocó específicamente a las consecuencias penales para dejar fuera todo lo que no tuviera que ver con el derecho penal. Y dije que iban a ser tres consecuencias distantes y diferentes. Y las consecuencias dispuestas, pues es, en el caso de aquellos menores de 12, el sistema de protección, que lo dice el artículo 18 constitucional, al final, cuando dice, y todos aquellos que sean menores de 12 años de edad serán sujetos de asistencia social, solamente sujetos de asistencia social. Y esa asistencia social no puede ser entendida de otra manera más que la protección integral referida en la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquellos que cometieran hechos o participaran en hechos tipificados por la ley penal como delitos y que tuvieran 12 años cumplidos a menos de 18, van a ser los adolescentes. Y a ellos, la consecuencia es una consecuencia socioeducativa. Es una consecuencia penal modalizada. Los primeros, los del sistema de protección, es una consecuencia no penal. Los segundos es una consecuencia penal modalizada. Y por supuesto, los terceros, que son los adultos, es una consecuencia penal pura. Es así como también esta reforma del 2005 dio luz, por fin, a otro cambio de paradigma. El cambio de paradigma en donde los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser objetos del derecho. Y como se dice en la visión de la responsabilidad parental en su definición, pasaron a ser sujetos de derechos, claro, de obligaciones también, pero dejaron de ser objetos del derecho. Es cuando se rompe este paradigma también. Es así como el tercer punto lo concluimos cuando dijimos que nos íbamos a direccionar a cuál fue el cambio de paradigma, por qué el Estado determinó cambiar la situación jurídica de los adolescentes. Bueno, lo decidió precisamente por el contexto de la Convención de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, mediante el cual está previsto que deben existir sistemas de justicia penal garantistas para un grupo determinado. Ya está determinado. Y en la convención habla de los menores de 18 años de edad. Pues ya está determinada la edad aquí. Y la edad está determinada entre los 12 y los menos de 18 años de edad. Y cuando cometieran un hecho tipificado por la ley penal como delito los menores de 12 años, pues bueno, no va a haber consecuencia penal, pero va a haber la aplicación de un sistema de protección, de medidas de protección. Entonces el Estado mexicano clarificó cuál iba a ser su política criminal. Y vamos a cerrar con la forma que hoy tiene la justicia penal para adolescentes y hacer el nexo con el tema de la responsabilidad parental.
La justicia penal para adolescentes hoy se ha convertido en un modelo de justicia, sí, modelo de justicia penal, porque es ahí a través de toda la tipificación y el código sustantivo, en donde nosotros anclamos a través del sistema una responsabilidad y no una culpabilidad, a pesar de que la ley nacional habla de una culpabilidad. Lo que hacemos es fijar un grado de responsabilidad. Y este grado de responsabilidad, pues bueno, por supuesto, hace ver que este sistema es un sistema diferenciado al sistema de adultos, en virtud de que el sistema de adultos lo que busca es la punibilidad y lo que busca el sistema de justicia para adolescentes es, dice la ley nacional, reinserción y reintegración, pero yo diría que son tres: reinserción, reintegración y reeducación a través de medidas de tratamiento. ¿Y por qué digo que son tres? No porque estoy loco, sino porque la práctica y el ejercicio de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes ha dejado ver el cómo la reinserción es con la sociedad. La reintegración es con la familia y la reeducación es con la persona misma. Cuando sucede el hecho delictivo, lo que hay es un rompimiento. Rompe el adolescente con la sociedad, rompe con su familia, rompe con él mismo. Es ahí donde vemos también, cuando rompe con él mismo, el proceso del reconocimiento del hecho. A eso es donde tiende la reeducación. Y en la familia está insertado. Por eso es una reinserción en la sociedad. Y en la familia está integrado. Por eso es una reintegración en la familia. Entonces, el sistema de justicia penal para adolescentes lo que busca es una consecuencia de responsabilidad a través de un proceso garantista que cumpla con las reglas del sistema acusatorio oral, en donde las consecuencias van a ser consecuencias socioeducativas. Y esas consecuencias socioeducativas pues abarcan aspectos, como bien vimos, que tienen que ver con necesidades materiales, con aspectos de salud, con aspectos de educación, con aspecto de recreación, así como cualquier otra disposición que permita un sano desarrollo. Este es el contexto por medio del cual, y concluyo diciendo que la responsabilidad parental tiene un grado importantísimo para ser admitido como una puerta por medio de la cual podamos comprender los alcances del sistema integral de justicia penal para adolescentes y que nos va a dar la visión del por qué el tema penal de adolescentes es diferente al tema penal de adultos y también diferente es el tema no penal de niñas, niños menores de 12 años de edad. Este trabajo es un trabajo que, como dije al principio, hemos estado divulgando con los distintos actores de los ámbitos tanto del litigio como de operadores del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y que nos ha permitido que haya una mayor comprensión relacionada con cuál es la finalidad del sistema. Con esto cierro y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿No quedó claro o los dejé espantados?
No les gustó. Creo que no los dejan hablar. Les tienen permitido activar el micrófono. Creo que sí les tienen permitido activar el micrófono. A ver, muy clara la información, muy claro, muy claro. No, pues sí, muy claro, pero comentarios, ¿cómo ven? Estoy loco, estamos haciendo locuras en Yucatán. Sí les permite a ustedes llegar a comprender los alcances del sistema. Eh, quieren agregar algo más. No están de acuerdo, no se trata de estar de acuerdo, se trata de levante la mano para habilitar el micrófono. Quien guste. Quedó claro, quedó claro, quedó claro, quedó claro, quedó claro. Queda claro. Policía Arturo Aguayo, no quieren. ¿Cómo los animamos? Que le den el micrófono al licenciado Arturo Aguayo. Creo que no. Ahí está ya, Jaime Núñez Martínez, ya hay una pregunta ahí. ¿Cuál debe ser el futuro de la justicia para adolescentes? Pues a lo mejor uno que no van a compartir los políticos, porque desafortunadamente hoy el futuro de la justicia penal para adolescentes está en manos de una mayoría, y esta mayoría ya dejó entrever una serie de reformas que nos llevaría a un retroceso que inclusive nos depositaría en el modelo tutelarista y que no es lo más conveniente para la justicia penal para adolescentes. La justicia penal para adolescentes debe cerrar un ciclo, y este ciclo solamente lo podrá cerrar cuando se logre aplicar la ley nacional al 100%. No hay otra manera, hay aspectos, por ejemplo, el tema del hogar sustituto, que no hay ningún estado que lo aplique. Por ejemplo, el tema de tener una comisión nacional instalada de las distintas secretarías de Estado y que pudiera haber una réplica, tanto la de nivel nacional como de los estados, para poder llevar una contabilidad de cómo están ocurriendo las cosas. No sé, les doy un ejemplo. Nosotros llevamos una estadística, y esta estadística, dentro de de la poca información que tenemos, hay una que sacamos que habla de la comunicación de padres e hijos, y hablando en un volumen, la comunicación de padres e hijos es oscura en un 88%, y solamente en un 12% es clara y directa. Es decir, esta la sacamos de aquellos jóvenes que fueron sentenciados con tratamiento interno y que nos permitieron hacer una evaluación, pero así están las cosas. Entonces, mi hipótesis es que si así están las cosas con estos que llegaron al sistema, seguramente están igual con aquellos que no llegan al sistema. Hoy, desafortunadamente, tenemos una herramienta fantástica, privilegiada, como es el Internet, pero no sabemos cómo usarla, y se ha convertido en un instrumento que provoca grandes consecuencias en el comportamiento de los niños, niños, adolescentes, en virtud de que ni siquiera los padres han logrado entender a la Internet. Esa es una. Y la otra, pues, es el elevado, alto número de niños, niñas, ahora ya no digo adolescentes nada más, sino de niñas, niños y adolescentes que están consumiendo distintas sustancias, y que para el caso del estado de Yucatán, de aquellos que llegan al sistema, el 100% llegan con cuando menos una adicción. Ya no quiero imaginar en otros estados cómo están las cosas.
Entonces, son una serie de situaciones que hay que considerar y que no se está llevando una estadística como debería llevarse para poder entender realmente cuál debe ser la política pública enfocada a niñas, niños y adolescentes. No veo cuál debe ser el camino, tiene alguna relación con algunas propuestas que han iniciado asociaciones civiles en cuanto al PIN parental, pues desconozco acerca de esas propuestas relacionadas con el PIN parental. Excelente información, muy clara, como siente. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Cómo es la forma de justicia penal en el caso? No hay, a Ramón Antonio Torres Zúñiga, no hay una justicia penal para menores de 12. Lo que hay es una respuesta del Estado y esta respuesta es una respuesta en donde se aplica un modelo de protección. Dice, no se cambió eso en la Constitución, se modificó el tema relacionado con las conductas tipificadas, pero no se modificó lo que dice de asistencia social. Lo de conductas tipificadas sí se modificó para decir la participación en un hecho tipificado por la ley penal como delito, pero en el final del artículo 18, párrafo cuarto, no cambió, sigue diciendo asistencia social y esta asistencia social pues es la aplicación de un modelo de protección para el menor de edad en virtud de esa, pues vamos a decir, hipotética conducta punitiva, porque pues en el ámbito de ellos no hay un proceso penal. Hay la aplicación, Ramón Antonio, hay la aplicación de un sistema de protección. No hay la aplicación de sancionador o punitivo en el caso de ellos. Es asistencia social. Sin duda los padres juegan un papel importante en la educación de los hijos menores de edad, tanto antes para prevenir que cometan. Sí, no es a lo mejor en este momento suficiente la información que hay para decir que es determinante, pero sí podemos decir que hay indicios que pudieran representar aspectos a manejar con ellos para avanzar en esa situación. Mirna Gisela, yo pertenezco a la educación inicial. En ese programa la prioridad es apoyar a los padres en sus prácticas de crianza. Sí, yo siempre hablo de que la formación, no de la educación yo creo que es un aspecto parte de la formación. Yo diría que la formación tiene una parte denominada educación y otra parte denominada crianza, y estos dos aspectos conjuntos forman o dan vida a la formación. Y la formación vista desde el ámbito, no sé, por ejemplo, aquel niño que entra a una casa sin tocar y que entra, como decimos a veces, como Juan por su casa y no dice buenas tardes, buenos días, y que decimos que es mal educado. Es un tema de crianza, más que de educación. Yo creo que el tema de educación, sí, posiblemente esto lo pueda aprender en casa, pero visto desde el aspecto de la crianza, no desde el aspecto del conocimiento. No sé si me explico. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Pues no sé, licenciado Arturo Aguayo. Pues magistrado, creo que como has podido observar, ha quedado bastante clara la ponencia. Creo que los participantes han coincidido en que han sido muy concretos los puntos que has manejado y que han sido demasiado bien especificados en tu ponencia. Pues no me resta más que agradecerte, magistrado, el apoyo que nos brindas a través de esta conferencia, felicitarte por el profesionalismo con la cual la brindaste y reiterarte, pues, además de nuestro agradecimiento, a lo mejor la posibilidad de que nos acompañes en esta serie de ponencias y conferencias que se van a seguir dando a través de estas semanas venideras. Quiero agradecer de igual manera a todos los participantes. Sin ustedes, pues definitivamente sería imposible continuar con estos programas que resultan tan benéficos para poder entender los alcances de las leyes y de estos temas de esta relevancia tan importante, ¿no? para la aplicación del derecho. Y por último, también agradecerle pues al personal de la
de la Comisión de Consolidación, a la licenciada Erika Camacho, al licenciado Miguel Terán, siempre por el invaluable apoyo para llevar a cabo estas conferencias. Magistrado, una vez más, muchas gracias y nos disponemos a su orden. No, pues muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Cuídense. Hasta luego, gracias.